El olor a humo químico me despertó de golpe. Abrí los ojos y encontré un infierno absoluto. El techo de mi habitación principal en mi mansión de Coral Gables estaba envuelto en llamas anaranjadas y negras. El calor no era solo una temperatura, era una entidad física que me aplastaba contra el colchón. Intenté levantarme, pero un dolor agudo y paralizante me atravesó el pecho. Una viga de caoba maciza, parte del diseño arquitectónico que yo mismo había aprobado hacía una década, había colapsado. Estaba atrapado bajo cientos de kilos de madera ardiente. El aire era espeso, tóxico, lleno del hedor a pintura derretida y seda quemada. Cada respiración era como tragar vidrio molido. A mis 70 años, había construido un imperio de bienes raíces con mis propias manos. Había sobrevivido a crisis financieras, a traiciones corporativas y a la crueldad del mercado de Miami. Pero en ese momento, bajo el peso de mi propia casa, supe que mi dinero no podía comprar oxígeno. A través del rugido del fuego, escuché ruidos en el pasillo. Eran pasos apresurados, pasos pesados, rápidos, llenos de pánico pero con un propósito muy claro. Mi corazón dio un salto de esperanza. Alguien estaba allí. Escuché la voz de mi hija mayor, Nayara. Estaba a menos de 10 metros de mi puerta. Intenté gritar su nombre, pero de mi garganta solo salió un sonido ahogado, un estertor patético ahogado por el humo. Esperé escucharla llorar por su padre. Esperé escucharla pedir ayuda. Pero Nayara no gritaba mi nombre. Gritaba el nombre de su perro. La escuché chillar, desesperada, exigiendo saber dónde estaba Toby. Su voz era aguda, llena de una angustia genuina por un animal, mientras la habitación de su padre se convertía en un horno. Segundos después, escuché la voz de Rodrigo, su esposo, el hombre al que yo había elevado en mi empresa, el hombre al que le había confiado las llaves de mi reino. Rodrigo no preguntaba por mí, le gritaba a Nayara que dejara de llorar y que agarrara el archivador de cuero negro. Le gritaba que los contratos de los nuevos desarrollos comerciales y las carpetas de las cuentas en el extranjero estaban en la oficina del primer piso. El fuego crujía, pero sus palabras atravesaron el ruido con una claridad aterradora. Nayara sollozó, exclamando que la puerta de mi habitación estaba bloqueada por el fuego y que el techo ya se estaba cayendo. Rodrigo le respondió con una frialdad que heló la sangre en mis venas ardientes. Sentenció que ya era demasiado tarde para el viejo, y que si no sacaban esos documentos ahora mismo, perderían el control de la junta directiva. Se estaban yendo, me estaban dejando morir. No fue el humo lo que me asfixió en ese instante, fue la comprensión absoluta y devastadora de lo que yo había criado. Había alimentado a dos monstruos obsesionados con la imagen, el estatus y el poder. Habían hecho el cálculo en cuestión de segundos. Mi vida valía menos que un perro y un puñado de papeles legales. Escuché sus pasos alejarse por la escalera de mármol. El silencio que siguió, interrumpido solo por el hambre del fuego, fue el sonido más ensordecedor de toda mi vida. Cerré los ojos, dejé de luchar contra la viga. Acepté que mi historia terminaría allí, reducida a cenizas en una tumba de lujo. Entonces, escuché el estruendo. No era el sonido del fuego, era el sonido de un hacha destrozando la madera de roble de mi puerta. Un hombre enorme, vestido con equipo pesado de bombero, irrumpió en la habitación. A través del humo denso, vi el reflejo de las llamas en su visor. No dudó ni un segundo. Giró a la izquierda en el descanso, exactamente donde yo estaba atrapado, como si supiera que alguien lo necesitaba en ese rincón oscuro. Se arrojó al suelo a mi lado. Me suplicó que resistiera, prometiendo que me iba a sacar de allí. Agarró la viga de caoba ardiente con sus guantes gruesos. Vi los músculos de su espalda tensarse bajo el traje. Era la fuerza bruta de un hombre de clase trabajadora, un hombre que arriesgaba su vida por un salario modesto, enfrentándose a la estructura de mi riqueza opulenta. Con un grito gutural, levantó la viga lo suficiente para que yo pudiera deslizarme. Me agarró por los hombros y me arrastró hacia el pasillo. Apenas cruzamos el umbral de la habitación, el piso de mi dormitorio colapsó por completo, cayendo hacia la sala de estar en una lluvia de chispas y escombros. Un segundo más, y ambos habríamos caído al vacío de fuego. Me cargó sobre sus hombros, y bajamos por la escalera principal, que ya estaba envuelta en humo negro. Salimos por la puerta principal, hacia la noche fresca de Miami. El aire frío golpeó mi rostro quemado. Caí al césped húmedo, tosiendo violentamente, escupiendo hollín y sangre.
El jardín delantero era un caos de luces rojas y azules, sirenas ensordecedoras y mangueras cruzando el camino de entrada. Pero a través de mis ojos hinchados y llorosos, vi una escena que se quedaría grabada en mi mente para siempre. A unos 20 metros de distancia, cerca de las ambulancias, estaban Nayara y Rodrigo. Estaban impecables. No tenían ni una sola mancha de hollín en sus ropas de diseñador. Nayara sostenía al perro tembloroso contra su pecho. Rodrigo tenía el archivador de cuero negro firmemente agarrado bajo el brazo. Estaban hablando con un paramédico, fingiendo lágrimas, interpretando el papel de los herederos desconsolados. Entonces, Rodrigo giró la cabeza y me vio. Vi el momento exacto en que su cerebro procesó que yo estaba vivo. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se abrieron en un pánico silencioso. Le dio un codazo a Nayara. Ella se giró. Nuestras miradas se cruzaron a través del césped iluminado por las llamas. En el rostro de mi propia hija no hubo alivio. No hubo alegría. Hubo una decepción absoluta y aterradora. Su padre había sobrevivido, y eso arruinaba todos sus planes. El bombero que me salvó se quitó el casco. Era joven, de unos 30 años, con el rostro cubierto de sudor y ceniza. Me miró a los ojos, presentándose como Iker. Me prometió que todo iba a estar bien, pero yo sabía que nada volvería a estar bien. El Aitor Navarro que construyó ese imperio había muerto en esa habitación. El hombre que respiraba en el césped era otra cosa. Era un fantasma, y los fantasmas solo tienen un propósito. Las siguientes semanas fueron un descenso a un infierno diferente. Debido a la gravedad de mis quemaduras y a la inhalación de químicos tóxicos, Rodrigo intervino como mi pariente más cercano, exigiendo trasladarme en un vuelo médico de emergencia, bajo la excusa de buscar el mejor tratamiento. En realidad, quería aislarme. Me sacaron del mundo superficial y despiadado de Miami y me llevaron a un centro especializado en recuperación de quemaduras en Denver, Colorado, lejos de cualquier aliado. El contraste era absoluto. Cambié el calor húmedo y opresivo de Florida por el aire frío, delgado y estéril de las montañas. Mi habitación en el hospital de Denver era un cubo blanco y silencioso. Las máquinas pitaban con un ritmo monótono, marcando los segundos de mi agonía. Los injertos de piel eran un proceso de tortura medieval. Cada vez que las enfermeras cambiaban mis vendajes, sentía que me arrancaban el alma del cuerpo. Pero el dolor físico no era nada comparado con el silencio de mi teléfono. Pasaron los días, luego las semanas, ni una sola llamada de Nayara, ni un solo mensaje de Rodrigo. Estaba a miles de kilómetros de mi hogar, confinado a una cama de hospital, completamente abandonado por mi propia sangre. A través de los abogados del hospital, me enteré de que Rodrigo había asumido el control interino de mi empresa, alegando que yo estaba incapacitado mental y físicamente. Me habían borrado, habían tomado mi imperio, y me habían dejado pudrirme en la nieve de Colorado. Caí en una depresión tan profunda que la oscuridad se volvió mi única compañera. Dejé de hablar con las enfermeras, dejé de comer. Me pasaba las horas mirando el techo blanco, deseando que Iker, el bombero, me hubiera dejado bajo esa viga de caoba. En ese silencio absoluto, los fantasmas de mi pasado regresaron para atormentarme. No pensaba en Nayara, pensaba en la hija que realmente había amado. Pensaba en Sol. Hacía 25 años, mi vida era diferente. No era el monstruo corporativo en el que me convertí. Era un padre joven, profundamente enamorado de mi esposa, Leire. Teníamos a Nayara, que entonces era una niña difícil, y a Sol, nuestra hija menor. Sol era la luz de nuestra casa. Tenía una risa que podía curar cualquier herida. El recuerdo que me atormentaba cada noche en ese hospital de Denver era siempre el mismo. Era un sábado sofocante en Miami. Habíamos llevado a las niñas a una feria itinerante. Había música alta, olor a algodón de azúcar y una multitud densa y ruidosa. Yo sostenía la pequeña mano de Sol. Ella llevaba un vestido amarillo brillante. Me detuve un segundo para sacar mi billetera y comprar unos boletos para el carrusel. Solté su mano. Solo fue un segundo. Una fracción de tiempo que destruyó mi vida entera. Cuando me giré, ella ya no estaba. El pánico que siguió es un agujero negro en mi memoria. Recuerdo gritar su nombre hasta que mi garganta sangró. Recuerdo a la policía, las luces, los perros de búsqueda. Recuerdo la mirada de Leire cuando tuvimos que volver a casa con el asiento trasero del auto vacío. Nunca la encontramos.
La policía concluyó que fue un secuestro, pero nunca hubo una nota de rescate. Sol simplemente se desvaneció en el aire húmedo de Miami. Esa pérdida mató a mi esposa. Leire murió de un corazón roto unos años después, consumida por una tristeza que ninguna medicina pudo curar. Yo sobreviví endureciendo mi corazón hasta convertirlo en piedra. Construí mi imperio inmobiliario como una fortaleza para esconderme del dolor. Le di a Nayara todo el dinero del mundo porque no podía darle amor. Y al final, esa misma frialdad fue la que me dejó quemándome en mi propia cama. Una tarde, mientras la nieve caía pesadamente contra la ventana de mi habitación en Denver, la puerta se abrió. No era una enfermera. Era Iker, el bombero. Llevaba un abrigo grueso y sostenía un vaso de café. Me miró con la misma expresión de determinación que tenía la noche del incendio. Se acercó a mi cama y se sentó en la silla de visitas. Explicó que había acumulado semanas de vacaciones y decidió traer a su familia a las montañas, confesando que no podía dejar de pensar en el anciano que había sacado de las llamas. Quería saber cómo me encontraba. Lo miré, incapaz de articular palabras. Este hombre, un extraño que ganaba en un año lo que yo gastaba en un mes de cenas de negocios, había cruzado el país para ver cómo estaba. Mi propia hija no había sido capaz de tomar un vuelo de 3 horas. Iker no vino solo. Al día siguiente, trajo a su familia. Conocí a su esposa, Lucía. Era una mujer de unos 30 y tantos años, con una mirada amable y una sonrisa que transmitía una paz inmediata. Y conocí a su hija, Isadora, una niña de 8 años con ojos grandes y observadores. Isadora fue la primera persona que no me trató como a un monstruo. Entró a la habitación, se acercó a mi cama y miró directamente las cicatrices rojas y tensas que cubrían la mitad de mi rostro y mi cuello. No apartó la mirada, no mostró asco ni lástima. Me preguntó si dolía mucho. Le respondí, con mi voz ronca y rasposa, que sí, que dolía bastante. Ella asintió con seriedad, sacó un cuaderno de su mochila y se sentó en el suelo a dibujar. Te voy a dibujar como un dragón, porque los dragones sobreviven al fuego, afirmó. Esa simple frase, esa inocencia brutal y hermosa, rompió la coraza de hielo que rodeaba mi pecho. Por primera vez en 25 años, sentí que una lágrima caliente rodaba por mi mejilla sana. A partir de ese día, las visitas de la familia de Iker se convirtieron en mi única razón para despertar. Lucía venía casi todas las tardes. Me traía libros, me leía las noticias y me obligaba a comer cuando yo me negaba a tocar la comida del hospital. Había algo en ella, una calidez instintiva, que me resultaba extrañamente familiar. El contraste entre esta familia de clase trabajadora y la élite venenosa de Miami era abrumador. Iker y Lucía vivían al día, pagando hipotecas y preocupándose por los gastos escolares de Isadora. Sin embargo, irradiaban una riqueza espiritual que Rodrigo y Nayara jamás podrían comprar con todos sus millones. Mi recuperación comenzó a acelerarse. El deseo de morir fue reemplazado por una necesidad silenciosa de entender por qué el destino me había unido a estas personas. Fue un martes por la tarde, a finales de noviembre, cuando el universo entero se detuvo. Hacía un frío cortante afuera. Lucía entró a la habitación sacudiéndose la nieve del abrigo. Llevaba un termo grande de acero inoxidable en las manos. Me sonrió quejándose de que la comida del hospital era una basura, por lo que había cocinado algo especial en la cocina del hotel donde se hospedaban. Abrió el termo y vertió el contenido en un tazón de cerámica. El aroma llenó la habitación en cuestión de segundos. Mi respiración se cortó. Mis manos, cubiertas de vendajes, comenzaron a temblar. Era sopa de calabaza, pero no cualquier sopa de calabaza. Era un olor específico, complejo, una mezcla exacta de nuez moscada, pimienta blanca y un toque de crema espesa. Era la receta secreta de Leire. Mi difunta esposa solía preparar esa sopa exacta en los días de lluvia en Miami. Nadie más en el mundo conocía esa proporción exacta de especias. Era imposible. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Observé a Lucía con los ojos muy abiertos. Ella no notó mi conmoción. Estaba concentrada en organizar mi mesa de noche. Y entonces, vi algo que hizo que mi corazón golpeara contra mis costillas con la fuerza de un martillo. Lucía tomó mis frascos de pastillas anaranjados. Tenía 5 frascos diferentes. En lugar de simplemente agruparlos, comenzó a alinearlos. Los colocó en una línea recta, perfecta, milimétrica. Luego, con un movimiento rápido y casi inconsciente,
Giró cada frasco para que todas las etiquetas miraran exactamente hacia el mismo lado. Era un hábito obsesivo, un tic nervioso. Era el tic nervioso de Leire. Mi esposa hacía exactamente lo mismo con los saleros, con los vasos, con los frascos de medicina. Era una peculiaridad tan específica, tan única, que verla replicada por esta mujer me dejó paralizado. Lucía terminó de alinear los frascos y se estiró para alcanzar la jarra de agua. Al hacerlo, la manga de su suéter de lana se deslizó hacia atrás, dejando al descubierto su muñeca derecha. La luz fluorescente del hospital iluminó su piel. Allí, justo debajo de la articulación de la muñeca, había una marca de nacimiento. No era una mancha cualquiera. Tenía la forma inconfundible de una pequeña nube oscura, con bordes irregulares. La misma marca de nacimiento que yo besaba cada noche antes de arropar a mi hija menor. El aire abandonó mis pulmones. El sonido de las máquinas del hospital se desvaneció, reemplazado por un zumbido ensordecedor en mis oídos. Miré el rostro de Lucía, miré sus ojos, miré la forma de su mandíbula. El fuego me había quitado todo. Me había quitado mi casa, mi empresa, mi salud y a la hija que yo creía conocer. Pero entre las cenizas de mi destrucción, el destino me había devuelto lo único que realmente importaba. Me quedé inmóvil, respirando el aroma a nuez moscada mientras mi mente retrocedía 25 años. No dije una sola palabra. El terror a equivocarme me paralizó por completo. Si abría la boca y pronunciaba su nombre, si dejaba salir la esperanza que había enterrado bajo toneladas de concreto y mármol en Miami, y resultaba ser una coincidencia, el dolor me mataría. Literalmente, mi corazón anciano y cansado no soportaría perderla por segunda vez. Lucía me acercó la cuchara. Sus ojos reflejaban una preocupación genuina, una empatía que no había visto en mi propia casa en décadas. Tomé un sorbo de la sopa de calabaza. El sabor era idéntico. La misma textura sedosa, el mismo golpe sutil de pimienta blanca al final. Cerré los ojos, y por un segundo, estuve de vuelta en la cocina de nuestra primera casa, con Leire, sonriendo mientras revolvía la olla. Tragué con dificultad, sintiendo un nudo en la garganta que amenazaba con asfixiarme. Le di las gracias con voz ronca. Durante los siguientes días, me convertí en un observador silencioso y meticuloso. Cada movimiento de Lucía era analizado por mi mente, buscando las piezas del rompecabezas que me habían robado. Noté cómo se reía. Era una risa contenida al principio, que luego estallaba con una sinceridad abrumadora. Era la risa de Leire. Noté cómo se frotaba la sien izquierda cuando estaba cansada, un gesto que mi hija menor hacía cuando tenía sueño. Pero necesitaba más que gestos, necesitaba hechos. Una tarde, mientras la nieve cubría las calles de Denver, le pregunté sobre su familia. Le pregunté con la mayor casualidad que pude fingir, ocultando el temblor de mis manos bajo las sábanas del hospital. Lucía suspiró, mirando por la ventana, y me confesó que no sabía mucho sobre sus orígenes. Me contó que fue adoptada cuando era muy pequeña. Dijo que sus padres adoptivos eran buenas personas, pero que ya habían fallecido. Le pregunté de dónde era la agencia de adopción. Mi pulso se aceleró cuando pronunció la palabra Florida. Añadió que los registros de la agencia eran un desastre. Faltaban papeles, las fechas no coincidían, y los nombres de sus padres biológicos estaban en blanco. Las autoridades de la época habían archivado su caso como un abandono más en el sur de Florida. Le pregunté si recordaba algo de antes de la adopción. Lucía bajó la mirada hacia sus manos. Reveló que solo tenía un recuerdo, y ni siquiera estaba segura de si era real o un sueño recurrente. Luces brillantes, música muy alta y el olor a azúcar quemada. Y recordaba una voz. Una voz de hombre, profunda y desesperada, gritando un nombre entre la multitud. Me confesó que nunca pudo entender qué nombre era, pero el tono de esa voz la había perseguido toda su vida. Era el sonido de un corazón rompiéndose. Tuve que girar el rostro hacia la pared para que no viera las lágrimas que inundaban mis ojos. Yo era esa voz. Yo era el hombre que gritaba en la feria de Miami, mientras el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Pero el destino exige un peaje por la verdad. Al día siguiente, mi cuerpo, ya debilitado por las quemaduras de tercer grado y el trauma del incendio, colapsó. Una infección severa se instaló en mi sangre. La fiebre subió de manera brutal. El mundo blanco y estéril de mi habitación de hospital se disolvió en una neblina roja y ardiente. Perdí la noción del tiempo.
Los médicos entraban y salían, inyectando antibióticos fuertes en mis venas, pero mi mente ya no estaba en Denver. Estaba de vuelta en el infierno. Pero esta vez, el fuego de mi mansión en Coral Gables se mezclaba con las luces de neón de la feria itinerante. Caminaba por un pasillo en llamas, buscando un vestido amarillo brillante. El humo me asfixiaba, pero yo seguía caminando, apartando vigas ardientes con mis propias manos. En mi delirio, la vi. Estaba al final del pasillo, rodeada de sombras. Intenté correr hacia ella, pero mis piernas no respondían. El pánico me consumió. Sentí que la perdía de nuevo, que se desvanecía en el humo tóxico de mi propia ambición y fracaso. Con el último aliento que me quedaba en los pulmones, grité su nombre. Lo grité con la misma desesperación cruda y animal de hace 25 años. Sol. Grité su nombre una y otra vez, hasta que mi garganta se desgarró. Sol. Mi pequeña Sol. De repente, sentí unas manos frías sobre mi frente. El olor a humo desapareció, reemplazado por el aroma a jabón neutro y alcohol médico. Abrí los ojos lentamente, parpadeando contra la luz fluorescente. Lucía estaba sentada al borde de mi cama. Su rostro estaba pálido, casi translúcido. Sus manos temblaban mientras sostenían una toalla húmeda. Tenía los ojos muy abiertos, llenos de un terror y una confusión que me partieron el alma. Me miró fijamente y, con un susurro apenas audible, me preguntó por qué había dicho ese nombre. Le respondí, con la voz quebrada por la fiebre, que era el nombre de mi hija. La hija que perdí en una feria en Miami hace 25 años. Lucía dejó caer la toalla. Se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. Ese es el nombre, balbuceó. El nombre que la voz del hombre gritaba en su único recuerdo de la infancia. Sol. El silencio que siguió fue el más pesado de mi vida. No era un silencio vacío. Era un silencio cargado de 25 años de luto, de noches sin dormir, de una madre que murió de tristeza y de un padre que se convirtió en piedra. La fiebre se dio 2 días después, dejándome exhausto pero con una claridad mental absoluta. Ya no había espacio para dudas, pero mi mente de arquitecto, entrenada para construir sobre cimientos sólidos, necesitaba la prueba irrefutable. Necesitaba el ancla física que uniera nuestro pasado. Le pedí a Lucía que se sentara. Le hablé con una calma que me sorprendió a mí mismo. Le pregunté si, cuando la encontraron, llevaba algún objeto consigo. Algo de ropa, algún juguete, cualquier cosa que la agencia de adopción le hubiera entregado al cumplir la mayoría de edad. Lucía asintió lentamente. Me confesó que solo conservaba una cosa, un pequeño collar de plata, que llevaba puesto el día que la encontraron. Explicó que estaba roto, que parecía ser solo la mitad de un diseño más grande, y que lo guardaba en una caja de seguridad en su casa. Tráelo mañana. Le supliqué con una urgencia que hizo temblar mi voz. Esa noche no dormí. Miré el reloj de la pared contar cada segundo. Repasé cada decisión de mi vida, cada error, cada contrato millonario que firmé para llenar el vacío de su ausencia. Todo parecía tan inútil ahora. Todo el imperio navarro no valía ni un segundo del tiempo que había perdido con ella. A la mañana siguiente, Lucía llegó temprano. Iker estaba con ella, de pie junto a la puerta, sintiendo la gravedad del momento sin entender completamente lo que estaba a punto de suceder. Lucía se acercó a mi cama. Sus manos temblaban mientras abría su bolso. Sacó una pequeña bolsa de terciopelo azul, desgastada por los años. Desató el cordón y dejó caer el contenido sobre la mesa de noche. Era un trozo de plata irregular, la mitad de un sol con rayos asimétricos. Cerré los ojos y tomé una respiración profunda. Le pedí a Iker que me pasara la bolsa de plástico transparente que contenía mis pertenencias personales. La bolsa que los paramédicos habían llenado con lo que llevaba conmigo la noche del incendio. Mis dedos, torpes por los vendajes, buscaron en el fondo de la bolsa. Saqué mi viejo reloj, mi anillo de bodas, y finalmente, el colgante de plata chamuscado que los paramédicos habían retirado de mi cuello esa noche. Era la otra mitad del sol. Lo había comprado en Venecia, durante mi luna de miel con Leire. Era un colgante único, hecho a mano. Cuando Sol cumplió 3 años, lo llevé a un joyero en Miami para que lo partiera exactamente por la mitad. Le puse una mitad a ella en una cadena fina, y yo colgué la otra en mi propio pecho. Prometí que siempre estaríamos conectados, sin importar a dónde fuéramos. Llevé esa mitad cerca del corazón todos los días durante 25 años. Era mi penitencia y mi única esperanza.
Tomé la mitad de Lucía de la mesa. Acerqué las 2 piezas de plata. Encajaron perfectamente. Los bordes irregulares se unieron sin dejar un solo milímetro de espacio, formando un sol completo y brillante bajo la luz del hospital. El sonido del metal encajando fue como el estallido de una presa. Lucía cayó de rodillas junto a mi cama, enterró su rostro en las sábanas y comenzó a llorar. No era un llanto silencioso, era el llanto de una niña que finalmente había encontrado el camino a casa, después de estar perdida en la oscuridad durante décadas. Levanté mi mano vendada y la puse sobre su cabello. Acaricié su cabeza mientras mis propias lágrimas empapaban la almohada. Le susurré que ya estaba a salvo, que su verdadero nombre era Sol Navarro, y que su padre jamás dejaría que nada malo le volviera a pasar. Iker se acercó, con los ojos rojos, y puso una mano protectora sobre el hombro de su esposa. En ese momento, supe que este hombre, este bombero que ganaba un salario modesto, era más hijo mío de lo que Rodrigo jamás podría soñar ser. Los días siguientes fueron un renacimiento. Hablamos durante horas. Le conté a Sol sobre su madre, sobre lo mucho que Leire la amaba, sobre cómo su risa iluminaba nuestra casa. Le conté sobre su infancia robada. Ella me habló de su vida, de sus luchas, de cómo conoció a Iker y de la alegría de tener a Isadora. Pero la realidad del mundo exterior pronto comenzó a filtrarse en nuestro santuario. Una tarde, noté que Iker estaba sentado en el pasillo, revisando un montón de papeles con una expresión de profunda angustia. Su postura estaba encorvada, aplastada por un peso invisible. Llamé a la administradora del hospital y le exigí, con la autoridad que aún conservaba en mi voz, que me trajera el estado de cuenta de mi tratamiento. Cuando vi los números, mi sangre se heló. Los costos de la unidad de quemados, las cirugías de injerto de piel, los medicamentos especializados y la habitación privada sumaban una cifra astronómica. Y en la parte inferior de la página, vi el registro de pagos. Alguien había estado haciendo pagos semanales, pagos pequeños, constantes, que apenas cubrían los intereses, pero que mantenían mi tratamiento activo. Descubrí entonces que Rodrigo había cancelado mi póliza de seguro médico de alta gama y bloqueado mis cuentas bancarias personales bajo el pretexto de mi incapacidad, esperando seguramente que el hospital me arrojara a una sala pública para indigentes. Cuestioné a Sol sobre el origen de ese dinero. Ella intentó evadir la pregunta, bajando la mirada, pero yo no acepté excusas. Finalmente, con la voz temblorosa, me confesó la verdad. Para firmar como mi garante financiero y evitar que me echaran a la calle, Iker había vaciado sus ahorros de toda la vida. Había tomado un segundo préstamo sobre su pequeña casa. Pero eso no fue lo que me rompió el corazón. Sol reveló que Isadora, mi pequeña nieta de 8 años, había escuchado a sus padres discutir sobre el dinero en la cocina del hotel. Al día siguiente, Isadora tomó su alcancía de cerámica con forma de cerdo, la rompió con un martillo y puso todas sus monedas y billetes arrugados sobre la mesa. Y no solo eso. Isadora amaba tocar el piano. Era su mayor pasión. Pero fue a la recepción del hotel, usó el teléfono público y llamó a su profesora de música para cancelar sus clases indefinidamente. Pidió que le devolvieran el dinero del mes por adelantado para ayudar a pagar las vendas del señor que su papá había salvado. Me quedé mirando el techo, sintiendo una mezcla de amor infinito y una furia volcánica. Mi propia hija biológica, Nayara, la mujer a la que le había dado fideicomisos millonarios, autos de lujo y educación en las mejores universidades del mundo, me había dejado morir quemado para salvar un archivador de cuero. Y esta niña, que no sabía que llevaba mi sangre, había sacrificado su música y sus ahorros infantiles para comprarme un día más de vida. En ese instante, el dolor de mis quemaduras desapareció. La tristeza por los años perdidos se evaporó. Fueron reemplazados por una claridad fría, dura y absoluta. El arquitecto dentro de mí despertó. Era hora de diseñar la demolición más perfecta de mi carrera. Necesitaba información. Necesitaba saber exactamente qué habían construido Nayara y Rodrigo sobre mis supuestas cenizas. Le pedí a Iker que me comprara un teléfono celular desechable y que lo registrara a un nombre falso. Cuando me lo entregó, marqué un número de Miami que conocía de memoria. El teléfono sonó 3 veces, antes de que una voz áspera y aguda respondiera. Era Elena. Elena tenía 78 años, y vivía en la mansión contigua a la mía en Coral Gables. Era una mujer viuda, inmensamente rica, con una lengua afilada como un bisturí
y una lealtad inquebrantable hacia mí. Éramos viejos amigos, compañeros de ajedrez y confidentes. Ella sabía que yo no confiaba en Rodrigo, y yo sabía que ella despreciaba a Nayara. Cuando escuchó mi voz, hubo un silencio sepulcral en la línea. Luego, soltó un insulto en español, seguido de un suspiro de alivio que sonó como un rezo. Le confirmé que estaba vivo. Le exigí que fuera mis ojos y mis oídos en Miami. Elena no hizo preguntas estúpidas. Inmediatamente, adoptó su tono de general de guerra y comenzó a darme el reporte de daños. Lo que me contó fue suficiente para enviar a cualquier hombre a la tumba, pero a mí solo me dio más fuerza. Me explicó que Nayara y Rodrigo habían organizado un funeral de Estado, un ataúd cerrado, por supuesto. Contrataron a una agencia de relaciones públicas para manejar el evento. Nayara lloró frente a las cámaras de televisión locales, vestida con un traje negro de diseñador, hablando de cómo su padre era su héroe y su guía moral. Me dio náuseas escuchar eso, pero la traición financiera era aún peor. Elena me informó que, menos de una semana después del funeral, Rodrigo había convocado a la junta directiva. Presentaron los contratos que habían salvado del fuego, los mismos contratos por los que me dejaron morir. Usaron esos documentos para consolidar su poder y expulsar a los pocos ejecutivos leales que me quedaban. Habían cambiado el nombre de mi empresa, Navarro Bienes Raíces. El imperio que construí con el sudor de mi frente, ahora se llamaba Grupo Quinto IR. Habían borrado mi apellido de los edificios, de los membretes y de la historia de la ciudad. Y el golpe final, el insulto definitivo a mi memoria. Elena me contó que Nayara acababa de publicar un libro sobre el duelo, la resiliencia y cómo superar la trágica pérdida de un patriarca. Estaba en la lista de los más vendidos en Florida. Estaban monetizando mi asesinato. Me habían declarado legalmente muerto, habían falsificado firmas, sobornado a peritos de seguros y manipulado los informes de los bomberos para asegurar que el incendio pareciera un accidente trágico causado por un cortocircuito. Elena me confesó además algo crucial. Ella había ocultado las cintas de su propia cámara de seguridad la mañana en que los peritos y la policía investigaron el incendio. Sabía que la justicia ordinaria sería sobornada por Rodrigo para encubrir cualquier negligencia, así que guardó la evidencia para mí. Tenía también copias de los movimientos bancarios, registros de las reuniones de la Junta y fotografías de los eventos sociales a los que asistían mientras yo me pudría en un hospital. Le ordené que pusiera todo en una caja fuerte y guardara silencio absoluto, asegurándole que pronto recibiría instrucciones. Colgué el teléfono. Miré mis manos, cubiertas de cicatrices rosadas y tensas. Ya no eran las manos de un anciano derrotado. Eran las manos de un hombre que iba a recuperar su reino y a desterrar a los traidores. Pasaron 3 meses. Mi recuperación física fue un milagro impulsado por la pura fuerza de voluntad. Soporté la fisioterapia más brutal, sin emitir una sola queja. Cada vez que el dolor amenazaba con doblegarme, pensaba en Nayara sosteniendo a su perro mientras yo me asfixiaba. Pensaba en Rodrigo agarrando el archivador. El dolor se convirtió en mi combustible. Aprendí a caminar de nuevo. Primero con un andador, luego con un bastón de madera oscura con empuñadura de plata. Mi rostro estaba marcado por el fuego, dándome un aspecto severo, casi intimidante. El Aitor Navarro que sonreía en las portadas de las revistas de negocios había muerto. El hombre que lo reemplazó no tenía piedad. Una noche de febrero, mandé a llamar a Sol y a Iker a mi habitación. Estaban sentados frente a mí, tomados de la mano, mirándome con respeto y preocupación. Sobre mi cama, había una carpeta de cuero de 15 centímetros de grosor. Era el expediente completo que Elena me había enviado por correo seguro. Contenía cada mentira, cada fraude y cada delito que Nayara y Rodrigo habían cometido en los últimos meses. Me levanté de la silla, me apoyé en mi bastón y los miré a los ojos. Anuncié que la etapa de curación había terminado y que era hora de dejar las montañas para volver al nivel del mar. Iker frunció el ceño y me preguntó a dónde íbamos. Respondí con una voz fría, calculada y desprovista de cualquier emoción humana. A Miami, sentencié. Abrí la carpeta y saqué una invitación impresa en papel de algodón de alto gramaje, con letras doradas en relieve. Era una invitación a la gala de aniversario del Grupo Quinto IR, el evento social más importante del año para la élite corporativa de Florida. Les ordené que hicieran las maletas, advirtiéndoles que el 15 de marzo, exactamente 2 años después de la noche en que me dejaron arder,
La alta sociedad de Miami iba a presenciar una resurrección. Iba a recuperar mi nombre, iba a recuperar mi empresa, y les iba a mostrar a esos parásitos lo que sucede cuando intentas quemar a un hombre que ya es dueño del infierno. El vuelo de regreso a Florida fue un ejercicio de contención absoluta. Miraba por la ventanilla del avión mientras las montañas nevadas de Colorado desaparecían, siendo reemplazadas horas después por el verde húmedo y sofocante de Miami. El aire pesado de la ciudad golpeó mi rostro en cuanto bajamos del avión. Era el mismo aire que me había asfixiado la noche del incendio, pero esta vez yo era quien traía el fuego. No fuimos a mi antigua propiedad. Nos instalamos en un hotel discreto en las afueras de la ciudad. Durante las siguientes 3 semanas, me convertí en un fantasma operando en las sombras. Mi base de operaciones era una mesa apartada en una cafetería pequeña, lejos de los restaurantes de lujo de Coral Gables. Allí, con la ayuda inestimable de Elena, comencé a tejer la red. Elena había hecho un trabajo impecable. No solo había recolectado documentos financieros, sino que había rastreado a los empleados clave que Rodrigo había despedido injustificadamente. Hombres y mujeres leales a mi visión, que habían sido expulsados para que mi yerno pudiera instalar a sus marionetas corporativas. Uno por uno, se sentaron frente a mí en esa cafetería. Al principio, me miraban como si estuvieran viendo a un muerto. Mis cicatrices, mi postura rígida, el bastón de madera oscura apoyado en la silla. Pero cuando escuchaban mi voz, sabían que el viejo Aitor Navarro seguía allí. Me entregaron correos electrónicos internos. Me dieron copias de las transferencias de fondos a cuentas en paraísos fiscales. Me explicaron cómo Rodrigo había sobornado a un médico forense corrupto para que firmara un certificado de defunción sin un cuerpo, alegando que las cenizas del incendio eran evidencia suficiente. Habían construido un castillo de naipes sobre un fraude monumental, y yo tenía el mazo en mis manos. Me reuní con mi antiguo equipo legal, los abogados que Rodrigo creyó haber silenciado con acuerdos de confidencialidad. Les presenté las pruebas, les mostré mi rostro, les aseguré que íbamos a recuperar cada centímetro de mi imperio, y que íbamos a enviar a mi hija y a su esposo a una prisión federal. Mientras yo preparaba la guillotina legal, Sol y Iker se mantenían a mi lado. Sol me ayudaba a organizar las carpetas de evidencia con la misma precisión meticulosa con la que alineaba mis frascos de medicinas. Iker, con su instinto protector, se aseguraba de que nadie nos siguiera. Isadora, mi pequeña nieta, pasaba las tardes dibujando en el balcón del hotel. Su presencia era el único bálsamo que evitaba que mi sed de venganza me consumiera por completo. Ella era la luz al final de este túnel oscuro. El calendario avanzó inexorablemente. Llegó el 15 de marzo, el segundo aniversario de la noche en que me dejaron morir. La gala del grupo Quinto y R se celebraba en el salón principal del Hotel Omni, el lugar más exclusivo y ostentoso de todo Miami. Era un evento de etiqueta rigurosa. La élite política, los magnates inmobiliarios y los banqueros de inversión de Florida estaban allí, bebiendo champán y celebrando el éxito de los supuestos herederos de mi legado. Llegamos al hotel en un automóvil negro y discreto. Me quedé en el asiento trasero durante unos minutos, observando la entrada iluminada. Vi a los aparcacoches recibiendo vehículos europeos de lujo. Vi a las mujeres con vestidos de seda y joyas deslumbrantes. Era mi mundo, o al menos, el mundo que yo había construido para ellos. Iker me ayudó a salir del auto. Llevaba un traje negro hecho a medida, diseñado específicamente para acomodar la rigidez de mis hombros quemados. Sol llevaba un vestido azul oscuro, elegante y sobrio. Isadora sostenía la mano de su madre, con los ojos muy abiertos ante la magnitud del lugar. Entramos por las puertas de servicio, guiados por el jefe de seguridad del hotel, un hombre al que yo le había pagado la hipoteca de su casa hacía 15 años. La lealtad verdadera no se compra con bonos corporativos, se gana con respeto. Y él no había olvidado quién era el verdadero dueño de la ciudad. Nos condujo por los pasillos traseros hasta llegar a la sala de control audiovisual, justo encima del salón principal. Desde allí, a través de un cristal tintado, podíamos ver a las 500 personas reunidas abajo. El salón estaba decorado con arreglos florales blancos y candelabros de cristal. En el centro del escenario, había un retrato al óleo gigante. Era un retrato mío. Me dio asco verlo. El maestro de ceremonias pidió silencio y anunció a la presidenta de la compañía. Nayara subió al escenario. Llevaba un vestido de diseñador que costaba más de lo que Iker ganaba en un año.
Caminó hacia el podio con una sonrisa ensayada, proyectando la imagen de la líder fuerte y compasiva. Rodrigo la miraba desde la mesa principal, levantando su copa con arrogancia. Nayara ajustó el micrófono. Su voz resonó por los altavoces, llenando el inmenso salón. Comenzó a hablar sobre el legado, sobre cómo, hace exactamente 2 años, una tragedia inimaginable le había arrebatado a su padre. Habló de mi visión, de mi fuerza, y de cómo ella y Rodrigo habían trabajado día y noche para honrar mi memoria. Proclamó que la familia era el pilar de su empresa, afirmando que cada edificio que construían era un tributo al amor que yo le había inculcado. Las palabras salían de su boca cubiertas de un veneno dulce. Vi a varias personas en la audiencia secándose lágrimas falsas. Era una obra de teatro perfecta, una farsa repugnante. Miré al técnico de sonido que estaba a mi lado. Le hice un gesto con la cabeza. El técnico apagó el micrófono de Nayara. La voz de mi hija se cortó abruptamente a mitad de una frase sobre el sacrificio. Ella golpeó el micrófono un par de veces, confundida. El público comenzó a murmurar. Fue entonces cuando salí de la sala de control y caminé hacia las escaleras principales que descendían directamente al salón. Las puertas dobles de caoba se abrieron de par en par. Di el primer paso. La punta de plata de mi bastón golpeó el suelo de mármol. El sonido fue como un disparo en medio del silencio. Di otro paso, otro golpe seco. Las cabezas de los invitados más cercanos a la escalera comenzaron a girarse. Las conversaciones se apagaron como velas bajo un vendaval. El silencio se propagó por el salón en una ola de asombro y terror. Bajé los escalones lentamente. No tenía prisa. Quería que cada persona en esa habitación tuviera tiempo de procesar lo que estaban viendo. Quería que vieran las cicatrices en mi cuello. Quería que vieran la frialdad absoluta en mis ojos. Cuando llegué al pie de la escalera, la multitud se apartó. Se abrieron paso como si yo fuera una aparición demoníaca. Nadie se atrevía a respirar. Caminé por el pasillo central, directamente hacia el escenario. Nayara estaba paralizada detrás del podio. Su rostro había perdido todo el color. Sus ojos estaban desorbitados, fijos en mí, incapaces de comprender cómo el hombre al que había dejado morir estaba caminando hacia ella. El micrófono de repuesto que sostenía se resbaló de sus dedos temblorosos y cayó al suelo con un ruido sordo. Miré hacia la mesa principal. Rodrigo estaba de pie. Su copa de champán se había estrellado contra el suelo, derramando el líquido dorado sobre sus zapatos de charol. Tenía la boca abierta, pero no emitía ningún sonido. Parecía un animal atrapado en los faros de un camión a toda velocidad. Subí los 3 escalones del escenario. Me paré frente a Nayara. Estábamos a menos de 1 metro de distancia. Pude oler su perfume caro. Pude ver el sudor frío perlando su frente. La miré a los ojos y, con una voz lo suficientemente baja para que solo ella la escuchara, le susurré que su discurso sobre la familia me había conmovido profundamente. Ella retrocedió un paso, tropezando con sus propios tacones. Me giré hacia el público. Tomé el micrófono del atril. Miré a las 500 personas que me habían dado por muerto. Banqueros, políticos, supuestos amigos. Les di las buenas noches. Les agradecí por asistir a la celebración de mi asesinato. Un murmullo de pánico colectivo recorrió la sala. Algunos invitados intentaron levantarse, pero los guardias de seguridad, leales a mí, habían bloqueado discretamente las salidas. Declaré que había escuchado mucho sobre el legado y el sacrificio esta noche, pero que las palabras son baratas, y yo siempre he preferido los documentos. Hice una señal hacia la cabina de control. La enorme pantalla detrás de mí, que hasta ese momento mostraba el logotipo del grupo Quinto y R, parpadeó. Apareció un video. Era una grabación en blanco y negro, con una marca de tiempo en la esquina inferior derecha. Era la grabación de la cámara de seguridad de la casa de mi vecina, Elena. La cámara apuntaba directamente al jardín delantero de mi mansión en Coral Gables. La fecha en la pantalla marcaba el 15 de marzo de hace 2 años. La hora marcaba las 3:14 de la madrugada. En el video, se veía mi casa envuelta en llamas. Y allí, en el centro de la pantalla, iluminados por el fuego, estaban Nayara y Rodrigo. El salón entero contuvo la respiración. Se veía claramente a Nayara sosteniendo a su perro. Se veía a Rodrigo abrazando el archivador de cuero negro. Insté a los invitados a que miraran el reloj en la pantalla. Los dejamos mirar durante 5 minutos completos. 5 minutos de silencio sepulcral en el salón,
mientras en la pantalla, mi hija y mi yerno se quedaban parados en el césped. No llamaron a emergencias. No intentaron volver a entrar. Simplemente esperaron a que el techo colapsara sobre mí. Cuando el video terminó, la pantalla se volvió negra. El nivel de repulsión en la sala era palpable. Los mismos banqueros que minutos antes brindaban con Rodrigo, ahora lo miraban con un asco absoluto. Pero yo no había terminado. La demolición debía ser total. Llamé a Iker al escenario. El bombero subió las escaleras con paso firme. Se paró a mi lado, imponente y sereno. Le pedí que le contara a la audiencia lo que encontró esa noche. Iker tomó el micrófono. Con su voz tranquila y directa, relató cómo me encontró atrapado bajo la viga. Relató cómo el techo colapsó segundos después de sacarme. Y relató, con un desprecio helado, cómo Nayara y Rodrigo lo miraron con decepción cuando se dieron cuenta de que yo seguía respirando. Luego, llamé a la enfermera jefa del hospital de Denver, a quien había traído en un vuelo privado esa misma mañana. Ella certificó ante todos que, durante los meses de mi agonía, no recibí ni una sola llamada, ni una sola visita de mis herederos legales. Me giré hacia Nayara. Estaba llorando, pero esta vez eran lágrimas reales. Lágrimas de pánico, de humillación, de saber que su vida en la alta sociedad había terminado para siempre. Le reproché frente a todos que ella había hablado de legado y de lo que significa ser un navarro. Estás equivocada, dictaminé. El legado no se guarda en un archivador de cuero, ni se hereda por llevar un apellido. Hice una señal hacia la primera fila. Sol subió al escenario, sosteniendo la mano de Isadora. La niña caminó con valentía, sin soltar a su madre. Se paró a mi lado y me miró con esa misma inocencia brutal que me había salvado en el hospital. Tomé el micrófono y presenté a Isadora ante la élite de Miami. Les conté cómo esta niña de 8 años había roto su alcancía de cerámica y había renunciado a sus clases de piano para pagar las vendas del hombre que su padre había salvado. Aseguré a la multitud que esa niña tenía más honor, más integridad y más valor en su dedo meñique que toda la junta directiva de esa empresa junta. Luego, miré a Sol. El salón estaba en un silencio tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces. Revelé que el fuego me había quitado muchas cosas, pero que también había quemado las mentiras. Expliqué que, hace 25 años, perdí a mi hija menor en una feria en esta misma ciudad. Una pérdida que destruyó a mi esposa y me convirtió en un hombre de hielo. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. El sol completo, unido por sus bordes irregulares. Lo levanté para que todos lo vieran. Las cámaras de los teléfonos móviles de los invitados comenzaron a destellar, grabando cada segundo. Presenté a Lucía. Presenté a Sol Navarro, mi verdadera hija, mi verdadera heredera. El impacto en la sala fue sísmico. Los murmullos estallaron en exclamaciones de asombro. Miré a Rodrigo. Estaba acorralado contra la mesa, sudando profusamente. Le informé, con una calma aterradora, que mis abogados ya habían presentado las demandas en el Tribunal Federal por fraude corporativo, falsificación de documentos públicos, intento de homicidio por omisión y conspiración. Los agentes federales y la policía de Miami los están esperando en el vestíbulo. Le advertí. No hubo gritos de mi parte. No hubo histeria. Solo la ejecución fría y metódica de una sentencia dictada por el destino. Nayara cayó de rodillas en el escenario, suplicando perdón. Agarró la tela de mi pantalón, llorando, llamándome papá. La miré desde arriba. No sentí ira. No sentí tristeza. No sentí absolutamente nada. Me aparté suavemente, liberando mi pierna de su agarre. Tu padre murió en el incendio, le respondí sin piedad. Me di la vuelta y caminé hacia Sol, Iker y Isadora. Los abracé a los tres. Salimos del salón por la puerta principal, caminando sobre el mármol, mientras la policía entraba por las puertas laterales para arrestar a los impostores. Los meses que siguieron fueron un proceso de limpieza. Recuperé el control absoluto de mi empresa. Despedí a cada ejecutivo que había colaborado con Rodrigo. Liquidé los activos tóxicos y reestructuré la junta directiva. Nayara y Rodrigo fueron condenados a prisión federal. Sus cuentas fueron congeladas, sus propiedades embargadas. Perdieron el estatus, el dinero y la libertad. Se convirtieron en un cuento con moraleja en los pasillos de Coral Gables. Pero yo ya no estaba interesado en el imperio. Transferí la mayoría de mis acciones a un fideicomiso controlado por Sol y Iker. Ellos tomaron las riendas de la empresa
inyectando una ética de trabajo y una humanidad que yo había olvidado hacía mucho tiempo. Establecí un fondo de becas masivo a nombre de Isadora, asegurando que miles de niños sin recursos pudieran estudiar música y arte en todo el estado de Florida. Y yo me retiré. No volví a la mansión de Coral Gables. Ordené que la demolieran por completo. Sobre esas cenizas, construimos una casa nueva. Una casa de una sola planta, llena de luz natural, con un jardín inmenso y ventanas grandes que dejaban entrar la brisa del mar. Es una tarde de domingo. Estoy sentado en el porche trasero de esta nueva casa. El sol de Miami calienta mis cicatrices, pero ya no duelen. Desde el interior de la casa, escucho el sonido de un piano. Es Isadora. Está practicando una sonata clásica. Sus dedos pequeños se mueven con una gracia infinita sobre las teclas. Sol sale al porche, secándose las manos con un delantal. Me trae una taza de café y se sienta a mi lado. Iker está en el jardín, regando las plantas, riendo mientras el agua salpica el césped. Tomo un sorbo de café. Cierro los ojos y escucho la música. Tardé 70 años y un infierno de llamas en aprender la lección más simple de todas. La familia no es la sangre que corre por tus venas. La familia no son los apellidos en los contratos, ni los herederos de tus cuentas bancarias. La familia son las personas que, cuando el mundo entero se está quemando, deciden caminar hacia el fuego para sacarte de la oscuridad. Y por primera vez en 25 años, estoy exactamente donde pertenezco, en casa,